Hey familia, dígalo, ¿cómo estamos? Bendiciones, Dios los bendice. Bueno, familia, hoy es el día número 4 del reto 90 días, mi transformación con Cristo, con Jesús. Cómo lo he aceptado en mi vida y cómo realmente ha sido todo este camino. Hoy les quiero hablar de cómo he venido integrando realmente a Jesús dentro de todo este proceso, dentro de lo que es mi marca personal, cómo lo he venido integrando dentro de mi negocio, cómo para mí se vuelve un pilar fundamental dentro de lo que comparto, que es ayudar a coaches, mentores, marcas personales a escalar su facturación, pero cómo realmente Jesús se convierte en el pilar fundamental y Dios se convierte en el pilar fundamental y cómo viene siendo ese proceso. En realidad, hay un punto de mi vida donde, pues, claro, yo llevaba otros negocios en el 2000. A ver, desde el 2020 yo tengo el llamado de compartir, eso está muy claro, de compartir la palabra, de expandir, de crear mi marca personal y demás. Yo no tenía la estructura, yo no tenía la forma, yo no sabía cómo hacerlo, yo no tenía la claridad de cómo llevar a cabo una marca personal. Entonces, digamos que en ese momento yo tenía muchas insuficiencias, muchas creencias, muchas dudas de ¿será que sí soy capaz? ¿Será que sí soy suficiente? ¿Será que sí estoy realmente preparado para esto? Tantas cosas que realmente pasaron por mi mente, pero que entre todas esas yo tomé la decisión de en el 2021 de decir, voy a dejar mi marca de lado, ya compartía contenido, ya compartía escritos, ya creaba videos, yo dejé mi marca de lado y yo dije, ¿sabe qué? Me voy a dedicar a hacer negocios, voy a dedicarme a hacer dinero, voy a dedicarme a construir la vida que quiero. Probablemente lo de compartir la palabra venga después, pero todavía no es el momento. Entonces esa era mi creencia y eso fue lo que yo empecé a alimentar. Entonces, claro, en ese momento yo me empecé a meter a negocios en ese momento fue full dropshipping y también fue ya después e-commerce. Entonces nosotros empezamos a importar, empezamos a crear empresa, le empezamos a meter. La verdad, honestamente nos empezó a ir muy bien, gloria a Dios, pero en ese punto fue como en el momento en el que más yo estaba metido en lo que viene siendo como las drogas, ¿sí? Las herramientas medicinales, la marihuana, empecé a fumar cada vez más, fue en el tiempo donde me independicé, entonces pues que nos fuimos a vivir Susi y yo juntos, porque nosotros cuando nos fuimos a vivir juntos fue en el momento en el que salimos de la casa literal, yo salí de la casa de mis padres y ella salió de la casa de sus padres, entonces como que, claro, en ese momento fue el punto como también de esa libertad, de ese experimentar muchas cosas diferentes que no habíamos experimentado jamás. Entonces, bueno, el punto, para no hacerle muy largo el proceso, fue que ahí empezamos con los negocios, nos empezó a ir súper bien, nos empezó a ir re bien, la verdad nos capitalizamos excelente, empezamos a invertimos en apartamentos sobre planos, o sea, como que todo iba excelente y extraordinario. Llegó un punto en que, claro, como yo me metí a esos negocios solamente por el tema del dinero, netamente, no había propósito, no había intención, no había conexión con Dios tampoco porque jamás había leído la palabra. Entonces yo creía que estaba muy conectado, pues fumando y con toda la herramienta espiritual que ya les conté en el video de ayer, pero en realidad cada vez estaba más desconectado porque cada vez más requería fumar más en el día a día para estar más conectado. Entonces eso lo que me empezó a llevar fue como a dispersarme demasiado la energía y a ser demasiado emocional. Honestamente empecé a ser demasiado emocional en el punto en el que un día quería hacer el negocio, otro día no lo quería hacer, entonces no lo hacía. Entonces eso me empezó como a llevar a vivir como el síndrome del objeto brillante. ¿Cómo así? Que yo saltaba de negocio en negocio. Entonces un día estaba haciendo el tema del dropshipping, nos estaba yendo súper bien y parce de la nada yo dije, no, marica, yo no quiero seguir haciendo esto no me gusta, no me apasiona, no lo quiero hacer, entonces voy a saltar a otro negocio. Y en ese momento salté al negocio de Airbnb. Entonces empezamos a mover apartamentos con el capital que habíamos construido con dropshipping y con el e-commerce. Dijimos, vamos a invertirlo en apartamentos en Airbnb. Esto la va a romper en Medellín, esto todavía no está en auge, la vamos a romper, pero sin hacer un estudio de mercado, sin mirar obviamente cómo estaba la zona, sin mirar de en qué nos íbamos a diferenciar, no, netamente por dinero. Ahí fue donde más inició el punto de empezar a perseguir el dinero, sin propósito, sin alineación, sin conexión, sin realmente una identidad clara en Jesús. Entonces, en ese mismo camino, empezamos a salir del dropshipping, dejamos de hacer eso y Susi y yo ya estamos viviendo juntos. Entonces fue muy caja porque empezamos a hacer una transición muy directa a lo que viene siendo el negocio de los Airbnbs y honestamente nos empezó a ir increíble, nos empezó a ir súper bien.
Pero llegó un punto en el que, como todos esos negocios los hicimos solamente por dinero, no lo hicimos por nada más que por propósito, nada. O sea, al principio como que, ay, sí, metámosle marca, metámosle nuestro diferencial, pero ya después fue netamente dinero. Tanto así que nosotros llegamos y cogimos un capital y lo que hicimos fue inmediatamente invertirlo en amolar unos 12 apartamentos, los subarrendábamos, entonces amolamos unos 10, 12 apartamentos aproximadamente. Cogimos una casa gigante como tipo hostal y también la arrendamos y también la amoblamos, entonces nosotros era nuestro negocio y la verdad ese negocio duró parado aproximadamente unos 6 meses, nos empezó a ir súper bien. Luego en Medellín empezó un auge también de ese negocio, entonces el punto fue que, claro, eso se llenó de Airbnbs Medellín, todo el mundo ya estaba haciendo ese negocio. Pero ¿qué pasa? Nosotros como nunca le hemos metido nuestro diferencial, nuestro propósito, yo tengo una firme creencia de que realmente emprender es servir. Sí, en este momento lo tengo claro, pero antes para mí emprender era buscarse la plata, hacerse millonario, literalmente todo pensando en sí mismo, todo pensando literalmente en mi propio beneficio, no en el beneficio obviamente de lo que yo podía compartir de diferencial, en compartir desde mi esencia, no, porque yo estaba netamente buscando solamente el dinero, en hacer dinero, en disfrutar los fines de semana, en esperar el fin de semana literalmente para parchar con amigos, para generar literalmente un parche de fumar, comer, o sea, literalmente estaba viviendo una vida que solamente me estaba llevando a excesos y adicciones, literalmente. Entonces fue mi caja porque en ese proceso, claro, empecé a vivir ese proceso de empezar a llevar como ese negocio, pero solamente por, ya les dije, dinero. Y ahí empecé a sentir una desconexión muy grande, como cada vez se fue volviendo más fuerte como la adicción a la marihuana, cada vez se iba volviendo más fuerte, como que cada vez dependía más de ella, dependía más de ella, dependía más de ella. Parce, fue brutal eso porque llegó un momento en el que el negocio de Airbnb no empezó a dar, ya nos habíamos salido del e-commerce, del dropshipping. Eso era lo que nos daba antes. Entonces, cuando nos empezó ya hemos invertido todo nuestro capital en la parte de los Airbnb y no nos empezó a dar el resultado, nosotros quisimos otra vez el síndrome del objeto brillante, marica, tenemos que volver a saltar al e-commerce, ya que nos daba antes. Cuando saltamos al e-commerce, oh sorpresa, todo había cambiado, las cosas se movían ya diferente, ya no eran como nosotros lo hacíamos, ya no, lo que hacíamos antes ya no nos estaba funcionando. Empezamos a buscar como la manera de que nos funcionara, de que volviera. Y parce, nosotros en ese momento, desde esa ansiedad, desde ese punto de que nos funcionara, de que sí o sí es de nuestras fuerzas, de yo soy el manifestador de mis sueños, yo voy a manifestar absolutamente todo, yo soy el puto creador, yo creo todo esto y soy capaz de absolutamente todo. Parce, nosotros literal nos volvimos locos porque ya todo el capital lo teníamos invertido en Airbnb. Y dijimos, marica, esto nos va a parar durísimo. O sea, con esto nos vamos a hacer millonarios en 2 meses. Entonces, marica, literal buscando la plata rápida, desde la pereza, desde la adicción, desde la rapidez, desde la inmediatez, sin querer vivir el proceso. Entonces, claro, lo que hicimos fue prestar dinero, prestar una suma grande de dinero que aquí les puedo decir, fueron $150.000, 600 millones de pesos colombianos. Literalmente nos los levantamos a punta de préstamos. Préstamos con el banco, préstamos por acá con la familia, préstamos por acá, y nosotros obviamente con esa convicción que estábamos manejando desde la autosuficiencia, pues convencíamos obviamente para que nuestra familia confiara en nosotros, y nuestra familia confiaba muy bien en nosotros porque la verdad éramos jóvenes, nos estaba yendo bien y pues al fin y al cabo como que nosotros éramos metelones y obviamente dijimos, marica, nosotros vamos a responder, en 2 meses levantamos todo este capital, o sea, como con esa determinación que claro nuestra familia confió, nos prestó esa plata. Y el punto fue que, claro, como todo ese dinero, nosotros no estábamos capacitados a nivel interno, a nivel de identidad, a nivel de conexión con Dios, para arraigarnos realmente desde el propósito. Parce, todo eso es literal, perdimos ese dinero. ¿Cómo? Parce, invertimos en una mercancía que no era, literal, productos que no iban alineados, que no se vendían. Empezamos a invertir en mentores que realmente no nos entregaron el servicio que nos prometían, no nos dio el resultado que esperábamos. ¿Pero por qué? Yo después empecé a ver todo eso que habíamos creado, que fue literalmente una destrucción, porque eso nos llevó a una quiebra durísima. Era la falta de conexión con Dios, porque lo estamos haciendo todo desde el vacío.
todo desde llenar realmente algo que nada más lo podía llenar Dios, pero nosotros no éramos conscientes de eso. Entonces inconscientemente estamos buscando afuera un resultado que nada lo iba a llenar. Entonces claro, empezamos a construir toda nuestra empresa o todo nuestro negocio desde la arena, literalmente como lo dice la Biblia. Construimos desde la arena y no sobre la roca. Y parce, ahí nos quebramos durísimo, durísimo. Eso fue una experiencia, pues obviamente que nos volvió a acercar a Dios. Tanto, fue una experiencia tan fuerte que fue como que, marica, lo único que nos queda es Dios. Ahí nos volvimos a acercar y nos dimos cuenta de lo que había pasado. Entonces desde ahí fue cuando, ya después de toda esa experiencia, de todo lo que yo estaba viviendo, de lo que había vivido, yo me di cuenta que yo lo único que quería hacer era vivir de mi propósito, vivir de compartir, vivir de expandir lo que yo ya sabía, lo que tenía para dar, de seguir compartiendo, de seguir expandiendo de mi marca personal. Entonces desde ahí yo dije, marica, yo me voy a dedicar a vivir de esto realmente. En este punto, obviamente, digamos que el tema de las deudas y todo, gloria a Dios, ya en ese momento hemos respondido por casi que el 90% de esas deudas y de todo eso que prestamos, porque literalmente Dios ha sido muy bueno con nosotros, pero porque en ese momento lo reconocimos. Habían dos caminos, uno, perdernos aún más o literalmente alinearnos con Dios. Y gloria a Dios, Él nos llamó, lo escuchamos e hicimos caso a Él. Entonces cuando tú construyes sobre la roca es inevitable. Ahí me empecé a dar cuenta que el emprendimiento realmente es servir y que cuando tú lo haces desde la conexión con Dios, también el éxito es inevitable. Para mí ese es el punto fundamental. Por eso yo todo lo que comparto a nivel de negocio, sea que tú hagas marca personal o sea que hagas e-commerce, dropshipping o lo que sea, si tú lo haces desde el propósito, la verdad, honestamente, si tú lo haces desde la conexión con Dios, sabes si te dejas guiar, tienes el discernimiento y la sabiduría para no tomar decisiones impulsivas, sino realmente desde la conexión con Él y escuchas y eres humilde realmente para escuchar, parce, de verdad que la vas a romper. La vas a romper porque lo estás haciendo desde el propósito. Si tú sabes que todo lo que estás haciendo desde tu e-commerce y los productos que vendes realmente le ayudan a la persona que tienes enfrente, parce, la vas a romper. ¿Pero por qué? Porque lo estás haciendo desde el propósito. Lo más importante es hacer todo desde el propósito y desde la intención correcta. Pero si tú lo haces todo desde el vacío, desde el querer llenar un hueco que estás sintiendo acá interno y creyendo que eso te va a dar la solución y la alegría y la paz, parce, la vas a cagar. Literal, eso era lo que a mí me hubiese encantado escuchar en ese momento, pero obviamente yo estaba muy terco, yo era muy orgulloso, yo quería literalmente ser Dios en la tierra, o sea, me creía Dios en la tierra, o sea, creía que la podía romper solamente manifestando y creando mis escenarios perfectos, que cuando no salían las cosas las forzaba para que salieran. ¿Pero por qué? Porque me creía realmente esa suficiencia. Ahí lo único que me faltaba era Dios, y Dios se encargó, ni siquiera Dios se encargó de eso. Hay algo muy importante, eso es fundamental. Dios no es el que se encarga de ponerte a prueba, no es el diablo, no es Dios, es literalmente el adversario el que te pone a prueba a través de todas esas situaciones. ¿Pero por qué? Porque literalmente yo estaba viviendo una vida en exceso, una vida desenfrenada, una vida de excesos, de adicciones, literalmente de llevar y solamente de vivir el vacío y querer llenar solamente este hueco. Entonces desde ahí no se construye absolutamente nada, desde ahí todo se va a caer, absolutamente todo, porque no hay bases sólidas. Entonces mi recomendación acá es siempre crea desde ahí, y desde ahí es donde yo en este momento es lo único que comparto. Vivir desde ese propósito y vivir anclado realmente en la conexión con Dios. Saber que lo único que estamos compartiendo es un llamado que Él nos inspira a compartir. Por eso para mí el hecho de crear una marca personal es simplemente estamos siguiendo un llamado, estamos escuchando algo que Dios nos está pidiendo. No viene de nosotros, es Él a través de nosotros compartiendo. Y eso es lo único que tú tienes que tener en cuenta. Eres tú realmente sirviendo a más personas a través del proceso, sirviendo a través de tu contenido, sirviendo a través de tu servicio. Encárgate de servir y el propósito va a ser inevitable. Decía el día de ayer la promesa también, hey, encárgate de cumplir este mandamiento, amaros unos a otros. Ese es el único propósito. Cuando tú te enfocas en eso y enfocas tu servicio realmente en servir, en amar al prójimo realmente y entregarle lo mejor, parce, el resultado es inevitable. De verdad, que el resultado es inevitable. Y cuando creas tu marca personal y cuando creas todo desde ahí, las bases son firmes. Así que tú simplemente tienes que permanecer en constancia, en firmeza, entregando lo mejor de ti, entregando la excelencia, entregando todo realmente desde ese camino, que Él se va a encargar de poner las personas correctas en el contexto correcto para que la rompas. Entonces, por eso,
hoy nosotros compartimos realmente, ayudamos a marcas personales, coaches y mentores a escalar su facturación, pero solamente desde la conexión con Dios, que es lo más importante, porque es solamente la conexión con Dios es la que te va a dar propósito. No hay nada externo que te pueda decir cuál es tu propósito. El único que te lo puede dar es Dios, y solamente eso va a llegar cuando te alinees con Él, cuando leas realmente la palabra, cuando te reconozcas a través de Él y ahí reconozcas qué verdaderamente viniste a hacer al mundo, que es servir, entregar lo mejor de ti. Así que ese es el mensaje que les quiero entregar el día de hoy. Cuando hacemos las cosas desde ahí, eso es lo que te permite realmente tener un éxito inevitable. Porque el éxito no solamente es externo, el éxito es realmente los frutos del Espíritu Santo, que es la paz, la tranquilidad, el amor, el servicio, la entrega, lo que tú realmente eres. Y dice por acá hoy en la prédica, la palabra del día de hoy de Proverbios, dice: Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre, no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello, no las olvides. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Y su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Es decir, siempre los mandatos de Él te están guiando el camino. Tú simplemente tienes que obedecer y saber desde dónde estás construyendo. Construir desde Dios, construir desde Jesús es la única manera de que todo permanezca en pie, porque es la raíz, porque Él es el fruto de la vida. Literalmente Él es la raíz, es lo que realmente te da fuente y te da propósito. Pero como yo en algún momento lo hice desde el vacío, por eso te comparto mi experiencia, para que dejes de hacerlo desde ahí. Si por algún motivo lo estás haciendo desde ahí, lo piensas desde ahí, o si este mensaje te llega, hey, marica, conéctate con Dios, pídele discernimiento, pídele guía, para que sea Él quien te muestre realmente el camino para hacerlo desde el propósito real, desde el discernimiento, desde la conexión realmente con Dios, y que desde ahí siempre el resultado va a ser inevitable. Por eso hoy nosotros realmente ayudamos y servimos desde esa intención, pero siempre desde la alineación con Dios. Siempre desde la alineación con Dios. Entonces, unir alineación con Dios, estructura de negocio, es la única manera de tener el resultado inevitable. Ese es el resultado inevitable que realmente nosotros compartimos a través de nuestra marca, y por eso lo hacemos, porque sabemos que la única fuente de abundancia y de plenitud es Dios. Nada más lo puede dar, nada más lo puede dar. Así que si hoy este mensaje realmente te llega, es brutal. Si eres emprendedor, si estás emprendiendo, si estás llevando tu marca personal o lo que sea, parce, yo te digo, hey, conecta con Dios, pon a Jesús en primer lugar en tu vida. Él se va a encargar de guiar tu camino y el resultado siempre va a ser inevitable, porque tú lo estás haciendo desde el servicio. Conecta desde ese propósito, y si por algún motivo no lo estás haciendo o eres el Alejo del pasado que solamente lo hacía por dinero, hey, marica, despertá, pregúntate cuál es tu verdadero propósito, y no te permitas caer a esa ruina por la terquedad y por el orgullo. Permítete volver realmente al propósito, el por qué iniciaste en todo este camino, por qué conectaste realmente con ese llamado, y desde ahí expandí tu propósito. Porque, marica, el llamado es mucho más grande. Estamos aquí para expandir realmente a Jesús, llevar el ministerio a muchos más lugares y desde ahí poder compartir. Entonces, ese sería el mensaje que te digo el día de hoy. Por eso la marca Alejo Jaramillo hoy, la única base es la conexión con Dios como primer pilar de absolutamente todo. Sin eso no vas a tener éxito en nada, de verdad. Ese es el éxito, porque desde ahí te conectas con valores, con principios, porque eso lo bajas a la tierra a través de tu vida, porque es que de nada sirve simplemente, ay, sí creo en Dios. No, marica, es la congruencia. Vivir en Dios es vivir con valores, es bajarlo a la tierra a través de tu experiencia y desde ahí compartir. Ese es el verdadero llamado, ese es el propósito que hoy te quiero compartir, que te lleves del día de hoy. Y es que, marica, no tenés que caer a ese hueco, simplemente tenés que aprender de la experiencia de este espejo para decirte, hey, simplemente ponerlo en primer lugar. Y si por algún motivo te está yendo súper bien, como a mí también me fue bien en algún momento, pero desde el vacío, parce, brutal, porque ahí te puedes reconocer, reorientar o literalmente resignificar la experiencia otra vez, volver a iniciar desde el propósito en Dios y desde ahí romperla. Yo también me dedico a ayudar a personas y a emprendedores y a emprendedores y empresarios que literalmente están desalineados, que tienen mucho dinero, pero se sienten vacíos. Te lo juro que también me llegan personas así y les acompaño. ¿Pero a qué? Solamente a conectar con Dios. Cuando conectan con Dios, el éxito es inevitable. Sueltan personas, sueltan negocios que no están alineados y se disparan. Pero solamente por haberse alineado realmente con la verdadera fuente, que es inevitable. Desde ahí la rompen, desde ahí lo hacen. Así que mi llamado para el día de hoy es, hey, emprende, meterle.
literalmente crecer, expandir tu negocio, pero siempre teniendo la base clara, Dios en tu vida. Familia, los amo, muchas bendiciones, me encanta compartir este espacio con ustedes, les envío un fuertísimo abrazo. Gracias Espíritu Santo, realmente no tengo nadie más que agradecerle que a Dios y a Jesús por este momento y por permitirme realmente compartir estas palabras que es Él el que las comparte. Realmente ahorita cuando inicié no sabía de qué iba a hablar, me puse una intención, me puse en momentos realmente de quietud y parce, me siento que el mensaje fue perfecto y fue una chimba. Así que familia, Dios los bendice, un fuerte abrazo, nos vemos mañana, día número 5 y vamos a seguir reafirmando ese propósito en Jesús y compartiendo la palabra y emprendiendo y rompiéndola siempre en su nombre y en su voluntad. Dios los bendice. Un abrazo.